Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una bella manualidad o artesanía para vender o regalar. Lo que vamos a hacer es un estuche para 2 encendedores y uno para una cajita. Lo primero que voy a hacer es colocarle un protector a los encendedores. Lo que voy a utilizar es un guante de látex. Dentro de un dedo voy a colocar el encendedor. Si no tienes guantes de látex, puedes utilizar folio plástico, el que se utiliza en la cocina. Con él voy a envolver completamente el encendedor. En la parte a donde está el mechero le voy a dejar un poco del folio para poder tirar el encendedor. Al igual que el guante. Este lo voy a cortar y le voy a hacer un nudo en la parte superior. Al hacer este paso te recomiendo que le dejes un pequeño margen al plástico o al guantes de látex para poder agarrarlo para no estropear la masa, ya que para hacer el estuche vamos a utilizar masa de cartón. Si quieres ver la receta de cómo hacer esta masa, en la pantalla final te voy a dejar el link del video por si quieres visitarlo. Con las manos voy a sacar un poco de esta masa. La voy a amasar un poco en forma de rollito grueso y alargado, y con el ulero la voy a estirar. Para ver el ancho de la masa, tienes que colocar el encendedor sobre ella y ver que ésta envuelva el encendedor hasta donde está la línea en la parte superior. En la parte inferior te tiene que quedar un margen más o menos de 1 centímetro. Para empezar a hacer el estuche, voy a colocar el encendedor en el medio de la masa. Voy a doblar un poco esta hacia un lado, envolviendo completamente el encendedor. Con un cuchillo le voy a hacer una línea recta en el extremo del encendedor y con una tijera voy a cortar sobre la marca. Voy a doblar el otro lado y como puedes ver la marca queda en la parte inferior. Sobre esta le voy a marcar una línea recta con el cuchillo y voy a retirar la masa sobrante. Con los dedos voy a ir aplastando la masa para que la unión no se note. Aquí te muestro el grosor de la masa que tiene que tener esta, más o menos son 5 milímetros. En la parte inferior voy a doblar hacia adentro la masa, tapando completamente la parte inferior del encendedor. Le voy a dar un pequeño golpe sobre la mesa para que esta parte se aplane. En la parte superior, con el cuchillo le voy a marcar la marca que está debajo del mechero y voy a retirar la masa sobrante. Con la parte de atrás del cuchillo voy a ir emparejando la masa. Al hacer este paso tienes que fijarte bien que el mechero quede libre de masa, para que éste en el momento de encenderlo no estorbe. Aquí te muestro los 2 estuches que estoy realizando. Ahora lo voy a decorar. Y para eso voy a utilizar masa de cartón. Con un pedacito de masa, esta la voy a moldear en forma de pelotita y con los dedos la voy a moldear en forma de gota. Para aplastar la masa voy a utilizar la parte de atrás de una cuchara. Esta la voy a aplastar suavemente y va a quedarte con una forma de hoja. Para hacer las nervaduras voy a utilizar el borde de la cuchara
y le voy a hacer una línea en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Antes de pegar la hoja, tienes que fijarte bien que ésta tenga el tamaño adecuado. Para pegar la hoja voy a utilizar pegamento de carpintero. Con un pincel voy a dibujar con el pegamento la forma de una hoja. Y sobre el pegamento voy a pegar la hoja que acabo de moldear. Al lado de esta hoja voy a colocar pegamento y sobre el pegamento voy a pegar la siguiente hoja. En la parte inferior voy a hacer el mismo trabajo, pegando en total 4 hojas, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Mis rosas bellas, yo estoy utilizando masa de cartón para hacer este trabajo, pero tú puedes utilizar la masa que más te guste. Ahora le voy a pegar una hoja entre medio de 2 hojas que pegué en la parte inferior. Como puedes ver, estas hojas son un poquito más chiquititas. La segunda hoja, esta se la voy a pegar en la parte inferior y las 2 hojas restantes en las partes laterales. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos una flor realizada. En la parte central le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero y sobre él le voy a pegar una pelotita de masa de cartón. Con el pincel la voy a aplastar un poco dejando esta plana y redonda. Con la punta de un palito le voy a ir tallando pequeños hoyitos sobre la masa. Mis rosas bellas, te estoy mostrando cómo hacer la flor completa. Pero en esta ocasión voy a utilizar para decorar mi trabajo pequeños cuarzos. Estos cuarzos son de río y los venden en tiendas de artesanía o de bisutería. Si no tienes de estos cuarzos, puedes utilizar perlas para decorar el trabajo. Con el palo del pincel le voy a hacer un pequeño agujero en la parte central de la flor. Dentro de él le voy a colocar pegamento de carpintero y voy a pegar el pequeño cuarzo de color azul. Para que este pegue bien y no se salga, con la masa que está en las partes laterales, esta la voy a aplastar hacia la piedra, ayudándome con la punta del palo. Para continuar con la decoración, voy a moldear con las manos un rollito de masa de cartón, pero este tiene que ser largo y fino. En la parte inferior de la flor le voy a colocar el pegamento de carpintero hacia abajo un poco curvado, hasta llegar a la parte inferior. Sobre el pegamento voy a pegar el rollito. Para cortar la masa sobrante voy a utilizar una tijera. Con la punta del palo le voy a ir tallando pequeñas líneas hacia abajo, para tallarle la forma de un tallo. En la parte inferior del tallo le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero. Con una pelotita de masa de cartón, esta la voy a pegar en la parte inferior.
Con un pincel le voy a hacer 3 agujeros. Dentro del agujero le voy a colocar pegamento de carpintero. Voy a escoger piedritas transparentes y las voy a pegar sobre el pegamento. Con los dedos la voy a ir aplastando un poco para que éstas peguen bien. Espero que te esté gustando la idea, y si es así, regálame un like. Para asegurar el pegado, con la punta del cuchillo le voy a ir tallando pequeñas líneas. Con la punta del palito, esta la voy a cortar un poco para que el palo quede un poco más ancho. Con este palo voy a hacerle 2 agujeros en la parte inferior del encendedor, para que en el momento de retirar el encendedor, ésta salga fácilmente. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Ahora voy a moldear con las manos un rollito de masa de cartón para decorar la parte superior del estuche. En la orilla de la parte superior voy a colocar pegamento de carpintero. Voy a empezar pegando la masa en la parte lateral del encendedor, dejando la punta de esta a donde está la parte para encender este. Voy a juntar las puntas del rollito y voy a cortar la masa sobrante. En la parte inferior voy a colocar un poco de pegamento de carpintero y voy a juntar las puntas pegando esta hacia la masa. Para decorar esta masa voy a utilizar la parte de atrás de un crochet. Con él voy a ir tallando pequeños hoyitos en todo el contorno de la masa. Con el borde del palo voy a ir juntando las masas en la parte superior, para que la unión no se note. Sobre la orilla de las puntas le voy a hacer un pequeño agujero. Dentro de él le voy a colocar el pegamento y voy a pegar una pequeña piedra de color azul para que haga juego con la que está en la parte central de la flor. Y de esta manera ya tenemos decorado el primer estuche. Ahora te voy a mostrar cómo decorar el segundo. Con las manos voy a moldear un rollito de masa de cartón. De este rollito voy a hacer 6 pelotitas intentando de que éstas sean del mismo tamaño. Voy a dejar aparte una pelotita y las otras 5 restantes las voy a aplastar con el dedo formando pequeños círculos. En la parte central del estuche voy a colocar el pegamento y sobre él voy a ir pegando los círculos, colocando 2 en la parte superior, después pegar 2 a cada lado y 1 en la parte central formando una flor de 5 pétalos. Mis rosas bellas, me gustaría saber cómo le dicen en tu país
a los encendedores. Yo los conozco con ese nombre, pero sé que en otros países tienen distintos nombres. Déjamelo saber en un comentario. En la parte central le voy a colocar bastante pegamento de carpintero. Voy a aplastar con el dedo la sexta pelotita y esta la voy a pegar sobre el pegamento. Con los dedos la voy a aplastar un poco para que esta pegue bien. Si no le vas a colocar piedritas, puedes tallarle la parte central con la punta de un palito, haciéndole pequeños puntos. Pero como yo le voy a colocar la piedrita, le voy a hacer un agujero con la punta del palo del pincel. Le voy a colocar el pegamento de carpintero y sobre él le voy a pegar un cuarzo de color lila. Este cuarzo se llama amatista. Con la punta del palo voy a ir aplastando la masa para asegurar que la piedra no se salga. Sobre la parte inferior de la flor le voy a colocar pegamento de carpintero y sobre él le voy a colocar el rollito de masa de cartón para hacerle el tallo, de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Sobre un lado del tallo le voy a pegar una hoja. Y voy a hacer el mismo trabajo sobre el otro lado. Con la punta del cuchillo le voy a tallar pequeñas líneas sobre el tallo. Aquí te muestro cómo quedó la decoración del estuche. Le puse 4 piedritas en la parte lateral y 3 piedritas en la parte inferior del tallo. Ahora te voy a mostrar cómo decorar la cajita. Para asegurar el plástico le voy a colocar una cinta de papel en la parte inferior de la caja. Para que el plástico sobrante no se mueva, también le voy a colocar una cinta de papel. Con el hulero voy a estirar la masa de cartón. Voy a colocar la cajita sobre la masa para ver qué largo y ancho tiene que tener esta. Sobre la parte inferior de la masa, con el cuchillo le voy a hacer un corte recto. Voy a colocar la cajita en la parte central de la masa y voy a envolver esta, de la misma manera que te lo mostré con el encendedor. Y voy a terminar de envolver con el otro lado de la masa. En la parte superior voy a enrollar la masa hacia adentro y voy a estirar esta hacia un lado. Con los dedos la voy a ir aplastando para dejar la masa sobrante y esta la voy a cortar con una tijera. Con los dedos voy a ir emparejando la masa. Para borrar las uniones, te recomiendo que te pongas en los dedos un poquito de agua y vayas pasando este sobre la masa. Sobre la cajita le voy a hacer la misma flor que te mostré con el primer encendedor. En la parte inferior le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero en todo el contorno de la caja.
Y sobre el pegamento voy a pegar un rollito de masa de cartón. Con los dedos la voy a ir aplastando para que ésta pegue bien. Para proteger el trabajo lo voy a colocar sobre una toalla. Con la parte de atrás del palo del pincel le voy a hacer pequeños hoyos sobre el rollito, hasta completar todo el contorno de la masa. En la parte inferior de la caja, con el palo del pincel voy a ir juntando las masas para que las uniones no se noten. En la parte superior de la caja, con el cuchillo le voy a hacer un pequeño cuadrito en un extremo, para poder sacar el producto de la caja. Con la punta del cuchillo voy a marcar el cuadrito y con una tijera chica voy a ir cortando la masa retirando esta. Con la punta del palo del pincel voy a ir emparejando la masa y dejando un cuadrado perfecto. Para emparejar la masa, le voy a colocar un poquito de agua. Aquí te muestro cómo quedó la decoración de la cajita. En la parte superior le coloqué una piedra azul y en la parte inferior le coloqué 2 piedras azules y una blanca. Aquí te muestro cómo se ve el juego de la cajita con el encendedor. Y aquí te muestro otra idea para decorar otro encendedor. Ahora voy a dejar que las masas se sequen. A mí se me demoró 48 horas en secarse. Para mi gusto así natural se ven bonitas. Ahora le voy a sacar el encendedor. No te voy a mentir, porque no es fácil sacarlo. Tienes que hacerle mucha fuerza para poder retirarlo. Aquí te muestro cómo quedó el estuche. Ahora vamos a ver si el encendedor entra fácilmente. Para retirar la caja, por el agujero tienes que hacerle presión con un lápiz y este va a salir fácilmente. Aquí te muestro cómo queda la cajita dentro del estuche. Como puedes ver, el producto sale fácilmente. Yo dejaría el trabajo tal cual está, pero le vamos a dar un poco de color. Para pintar mi trabajo voy a utilizar pinturas en pasta de colores metalizados. Y también voy a utilizar una pintura acrílica de color dorado clarito metalizado. Con un pincel voy a pintar con el color dorado clarito metalizado todo el fondo del trabajo. Aquí te muestro cómo se está viendo el trabajo. Ahora con un color lila metalizado voy a pintar toda la flor. Tanto la flor de la cajita como la flor del estuche del encendedor.
Con un color verde clarito metalizado voy a pintar las hojas. Con un color naranjo metalizado voy a pintar los adornos que están en las orillas. Para proteger el trabajo te recomiendo que lo barnices. Aquí te muestro cómo quedó el trabajo. Para mi gusto, es una excelente idea para vender o regalar. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un estuche para encendedores y para una cajita. Está realizado con masa de cartón. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer la masa de cartón, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.